Identidad. La autoidentidad hacia los demás es un problema universal en el hombre, y este problema aumenta cuando el hombre vive en una sociedad compleja como la moderna. El problema de identidad es el sufrimiento de la vida del ego, sufrimiento que le sigue desde la edad en que se ve a sí mismo comparado con los demás. Pero el problema de la identidad es un falso problema que proviene del hecho de que el ego, en lugar de darse cuenta de sí mismo, es decir, de acuerdo a su propia medida, busca realizarse competitivamente contra otros egos que en realidad sufren del mismo problema que él. Mientras el ego mira más allá de su valla en la propiedad del otro para admirar sus flores, no ve que el otro está haciendo lo mismo consigo mismo. La identidad o crisis de identidad en el hombre de hoy es tan aguda que resulta en una pérdida de confianza en sí mismo que degenera con el tiempo en una pérdida total de conciencia personal, situación peligrosa especialmente si el ego ya es débil de carácter y propenso a la inseguridad. El problema de la identidad, es decir, la característica del ego de no verse a sí mismo en su mejor forma, es de hecho un problema de creatividad. Pero cuando el ego es creativo, el problema de la identidad no es, por la misma razón, eliminado, porque el ego nunca está perfectamente satisfecho consigo mismo hasta que ha realizado la ilusión de su ser inferior. De modo que un ego de bajo estatus experimentará el mismo problema de identidad que un ego de estatus superior, porque la comparación entre él y otro solo cambiará de escala, pero siempre permanecerá presente, porque el ego está siempre en poder de mejora, y no hay término para la mejora que busca más para sí mismo. Pero la mejora personal es una tapadera bajo la cual el ego se esconde para darse una cierta razón, para vivir felizmente, pero ¿no sabe que cualquier mejora ya es generada por un cuerpo de deseo? El problema de la identidad se deriva de la falta de conciencia, de la verdadera inteligencia del hombre. Mientras el hombre viva por su intelecto, que se apoya en sus opiniones solo por la experiencia sensorial, le es difícil sustituir lo que cree que conoce o entiende por un valor absoluto de inteligencia no determinado por la experiencia egocéntrica. Mientras el hombre quiera manifestarse en la vida para dejar su huella, sufre de este deseo. Si logra cumplir su deseo, otro lo empujará a sus espaldas, y así sucesivamente. Por eso, en el hombre, cualquier forma de derrota constituye para él cualquier forma de crisis de identidad, cualquiera que sea su condición, porque el problema de identidad no es un problema de éxito, sino un problema de conciencia, es decir, un problema de inteligencia real. El hombre que descubre a lo largo de su vida que la inteligencia real domina el intelecto, ya empieza a sufrir menos. El problema de la identidad, aunque todavía puede sufrir de una falta de creatividad real, a la par de lo que siente que puede manifestar, solo en la medida en que su identidad se ajuste al estilo de vida que le conviene, se dará cuenta de que la creatividad puede tomar una miriada de formas y que cada hombre tiene una forma de creatividad que le conviene mentalmente. Y desde esta forma puede vivir en perfecta armonía en el nivel de su cuerpo de deseo y su inteligencia creativa. Ser creativo no significa cambiar el mundo, sino hacerlo de una manera que sea perfecta para uno mismo, para que el mundo interior se exteriorice. Así es como el mundo cambia, siempre de adentro hacia afuera, nunca en la dirección opuesta.
Ser creativo no significa cambiar el mundo, sino hacerlo de una manera que sea perfecta para uno mismo, para que el mundo exterior se exteriorice. Así es como el mundo cambia, siempre de adentro hacia afuera, nunca en la dirección opuesta. El ser surmental comienza a darse cuenta del problema de la identidad. Él ve que lo que es todavía un poco lo que era, pero también ve que a medida que sus cuerpos cambian, su conciencia crece y el problema de identidad desaparece lentamente en la superficie de lo que una vez fue el ego inconsciente. La eliminación gradual del problema de identidad en el ser surmental le permite finalmente vivir su vida como realmente la ve y ser cada vez mejor en su piel. No hay nada en el hombre que sea tan difícil como sufrir de identidad, porque él sufre de hecho de forma ilusorias, es decir, por razones que él mismo crea desde cero, debido precisamente al hecho de que no es inteligente, es decir, consciente de la inteligencia creativa en él. Uno de los efectos secundarios de la identidad es la vergüenza en algunos casos, la vergüenza en otros, la inseguridad en la mayoría. ¿Por qué debería un hombre de buena moral experimentar vergüenza cuando solo es una reflexión social en su mente atrapado en las redes del pensamiento social? Lo mismo es cierto por la incomodidad que viene de la incapacidad del ego para deshacerse de lo que otros puedan pensar de inmediato. Si el ego avergonzado se deshiciera de lo que otros puedan pensar, su vergüenza desaparecería y podría acceder más rápidamente a su verdadera identidad, es decir, al estado de ánimo que hace que un hombre se vea siempre a sí mismo a la luz de su propio día. El problema de identidad se deriva de la falta de centricidad en los seres humanos, y esta ausencia reduce el poder penetrante de la inteligencia que hace al hombre esclavo de su intelecto, de esa parte de sí mismo que no conoce las leyes de la mente o los mecanismos de la mente, de modo que el hombre, abandonado a su experiencia, carece de luz en su inteligencia y se ve obligado a aceptar la opinión de los demás sobre la naturaleza del hombre. Si el hombre se pregunta sobre sí mismo cómo es posible que otro hombre lo ilumine, si este hombre está en la misma situación que él, pero el hombre no se da cuenta de esto y su problema de identidad se agrava según la presión ejercida contra el ego por los acontecimientos. El ego en la mente está sin duda atrapado por su forma de pensar que no se ajusta a su inteligencia real. Y esta forma de pensar contradice la realidad de su inteligencia, porque si percibiera la realidad de su inteligencia a través de su intuición, por ejemplo, sería el primero en rechazar su realidad, porque el intelecto no tiene fe en la intuición, la considera como una parte irracional de sí mismo. Y como el intelecto es racional o supuestamente racional, no todo lo que se opone a él vale la pena reconocerlo como inteligencia, y sin embargo la intuición es en realidad una manifestación de la inteligencia real, pero esta manifestación es aún demasiado débil para que el ego pueda captar su importancia e inteligencia. Luego se retira su racionalidad y pierde la oportunidad de descubrir los mecanismos sutiles de la mente que pueden arrojar luz sobre su problema de identidad. Pero el problema de la identidad debe permanecer con el hombre, mientras el intelecto no se haya desprendido y el ego no se haya escuchado a sí mismo internamente. Si el ego se hace consciente de la naturaleza y forma de la inteligencia real en él, se va ajustando poco a poco y se convierte cada vez más en una morada de esta inteligencia.
Con el tiempo va más y más regularmente y su problema de identidad desaparece, porque se da cuenta de que todo lo que pensaba de sí mismo era solo una distorsión psicológica y mental de su inteligencia real, incapaz de superar las altas paredes de su razonamiento. En una sociedad compleja tal como la conocemos, solo la fuerza interior del ego, su inteligencia real, puede elevarlo por encima del ladrido de las opiniones y cimentarlo en la roca de su verdadera identidad. Y cuanto más se desintegra la sociedad, más se derrumban sus valores tradicionales, más se pierde el ego, porque ya no tiene el andamiaje social formal para hacer frente al fenómeno cada vez más asombroso de la vida moderna. Pero el ego no siempre está dispuesto a escuchar a aquellos que puede darle las claves esenciales por y para comprender su propio misterio, porque ya su deformación psicológica le lleva a cuestionar todo lo que no está en conformidad con su forma subjetiva de pensar. Es por eso que solo podemos culpar demasiado al ego por su negativa a ver más allá, pero podemos hacerle comprender que aunque no pueda ver más allá, hoy, mañana, su visión se expandirá de acuerdo al grado de penetración de la energía en él. Porque de hecho no es el ego el que supera por sus propios esfuerzos el muro de su identidad, sino el alma que lo conduce por el sufrimiento, es decir, por la penetración de su luz a registrar más allá del intelecto la vibración de la inteligencia, y este choque vibratorio se convierte en el principio del fin. Hay egos menos orgullosos que se abren a la realidad, porque ya una especie de humildad lo predispone a su propia luz. Por otro lado, hay egos demasiado orgullosos para esta luz, esta fina red para pasar. Y son estos egos los que están más sujetos a grandes cambios, grandes reveses, que los noquean y los hacen más realistas. La crisis de identidad se identifica con la inmadurez del hombre. La verdadera identidad demuestra el desarrollo de la verdadera madurez. El alma es independiente del ego en sus acciones, y éste no tiene tiempo, no tiene ningún problema, siempre y cuando no se haga sentir fuerte en casa. Este es el momento que el ego no conoce, y cuando se presenta, se da cuenta de que su vanidad, su orgullo, el enamoramiento que tiene consigo mismo, con sus ideas, estalla como un huevo bajo presión. El sufrimiento del alma tiene sus razones que el ego no puede comprender al principio, pero tampoco puede impedir que viva. Es el alma la que trabaja. Es hora de que pase de una pasatías a otra. El problema de identidad que experimentó al principio se redirigió a sí mismo, y su orgullo se derrumbó como un juego de niños. Ya sea que el ego sea más o menos orgulloso, todo se reduce a la inseguridad. A menudo nos encontramos con los llamados egos sólidos, fuertes, para quienes la realidad es una pura fantasía. Son estos egos los que más sufren el efecto sobre su identidad. Cuando el alma hace vibrar la mente y la emoción bajo la presión de los acontecimientos de la vida que el ego ya no puede controlar. Es allí, durante estas experiencias difíciles, donde el ego comienza a verse a sí mismo en la verdadera luz de su debilidad. Es allí donde ve que la seguridad de su falsa identidad, donde prevalecía el orgullo de su intelecto, explota bajo la presión vibratoria de la luz. Entonces decimos que está cambiando, que ya no es el mismo o que está sufriendo. Y esto es solo el principio,
porque cuando el alma comienza a derribar los muros de la falsa identidad, ya no detiene su trabajo, porque ha llegado la hora del descenso de la conciencia al hombre, de la inteligencia y de la verdadera voluntad y amor. El ego, que se siente fuerte por su falsa identidad, se siente débil como una caña cuando se siente el choque vibratorio. Y es sólo más tarde que recupera su fuerza, la fuerza del alma, y no el falso poder de su cuerpo de deseo, en la forma que alimenta la emoción y la mente inferior. La crisis de identidad en el hombre corresponde a la resistencia del ego a la luz del alma. Esta correspondencia conduce al sufrimiento en la vida del ego proporcional a esta resistencia. Y si se registra toda resistencia, aunque sea percibida psicológica o simbólica o filosóficamente por el ego. Porque para el alma todo es energía del hombre, pero para el hombre todo es símbolo. Por eso el hombre tiene tantas dificultades para ver, porque lo que verá, una vez libre de estas formas, será a través de la vibración y no a través del símbolo de la forma. Por eso decimos que la realidad no es entendida por la forma, sino que es conocida por la vibración que genera y crea forma para expresarse. Por eso decimos que la realidad no es entendida por la forma, sino que es conocida por la vibración que genera y crea forma para expresarse. El problema de la identidad invoca siempre un exceso de simbología, es decir, de formas mentales subjetivas en el hombre. Este excedente en un momento dado coincide con el esfuerzo del alma para entrar en contacto con el ego a través del símbolo de la forma pensamiento, porque es la única manera de hacer que evolucione dentro de la mente. El ego se da cuenta sin comprender las razones profundas de que busca situarse en relación consigo mismo, pero como sigue siendo prisionero de sus pensamientos, de sus emociones, se crea a sí mismo en su movimiento, es decir, cree que este proceso de investigación emana solo de él. Y este es su talón de Aquiles, porque el ego está en la ilusión de lo verdadero y lo falso, en la ilusión del libre albedrío. Cuando la energía del alma penetra y rompe la barrera de la falsa identidad, el ego se da cuenta de que el punto ya no es para él tener razón, sino tener acceso a su verdadera inteligencia. Entonces empezó a comprender. Y lo que entiende no lo entienden lo que no tienen la misma inteligencia, por muy dispuestos que estén, porque todo está fuera del símbolo, todo es vibratorio. El problema de la identidad es inconcebible cuando el ego y el alma se ajustan el uno al otro, porque el ego ya no saca la manta de la realidad de su lado, mientras que el alma trabaja en el otro. Hay una correspondencia entre los dos, y la personalidad es la beneficiaria, porque la personalidad es siempre víctima de la brecha entre el alma y el ego. Mientras exista el problema de la identidad en el hombre, éste no puede ser feliz, porque hay división en su vida, aunque su vida material en la superficie parezca ir bien. Ella solo puede estar bien en proporción a la unaidad de sí misma. La crisis de identidad en el hombre moderno solo beneficia a aquellos que ya han sufrido suficientes reveses como para generar en ellos un gran deseo de equilibrio. Pero este deseo de equilibrio solo puede ser perfectamente realizado
cuando el ego ha dejado de lado sus instrumentos de tortura para manipular la fina energía del alma. En el campo de la vida humana, donde encontramos una gran espiritualidad, la crisis de identidad puede ser tan aguda, si no más, que donde no encontramos esta gran sensibilidad del ego, a este algo interior que inexorablemente lo empuja a una espiritualidad cada vez más grande, cada vez más buscada y finalmente cada vez más imperfecta. Aquellos que pertenecen a esta categoría de humanidad tienen que ver que todas las formas, incluso las más elevadas, las más bellas, velan el verdadero rostro del alma, porque el alma no es del plano del ego. Ve infinitamente, y cuando el ego se adhiere demasiado a la forma, incluso a la forma espiritual, interfiere con la energía cósmica, que debe pasar a través del alma y elevar la tasa vibratoria de todos los principios inferiores del hombre, de modo que éste se convierte en maestro de vida. Cuando el hombre supramental es dueño de la vida, ya no necesita ser atraído espiritualmente al plano del alma, porque es el alma, su energía, la que desciende hacia él y le transmite su poder de luz. La identidad espiritual del hombre es una presencia dentro de él, a través de la forma de la energía del alma. Pero esta energía no tiene el poder de la transmutación, aunque tiene el poder de la transformación sobre la personalidad. Pero la transformación de la personalidad por sí sola no es suficiente, porque es el último aspecto del hombre, y mientras el ego no esté también unido al alma, la personalidad espiritual puede conducir fácilmente al hombre a una rápida conversión de su moral, hasta el punto de que cualquier falta de equilibrio en la mente y en lo emocional puede conducirlo a la aguda crisis de la espiritualidad, al fanatismo religioso. Así incluso el hombre ferozmente espiritual puede dañarse a sí mismo y a la sociedad, porque el fanatismo es una enfermedad espiritual, y los que son sus víctimas pueden fácilmente, debido a su particular explotación de la forma espiritual, crear en otros una atracción lo suficientemente poderosa como para hacerlos grandes creyentes, es decir, nuevos esclavos de la forma, criados por el fanatismo en el pedestal que sólo el paciente espiritual puede mantener en su lugar si es ayudado por la creencia sumisa de aquellos que son tan ignorantes como él, pero más insensibles a esta forma de enfermedad. Cada vez más hombres, sin llegar a ser fanáticamente espirituales, se impresionan demasiado con su espiritualidad y no conocen sus límites, es decir, las ilusiones de la forma. Tarde o temprano miran hacia atrás y se dan cuenta de que han sido víctimas de la ilusión de su espiritualidad. Entonces se lanzan a otra forma espiritual. Y este circo puede continuar por muchos años, hasta el día en que, hartos de la ilusión, lo dejan para siempre y se dan cuenta de que la conciencia está más allá de la forma. Estos tienen la oportunidad de ir más allá de los límites de la forma y finalmente descubrir las grandes leyes de la mente superior. La crisis de identidad espiritual ya no es posible para ellos en ese momento, porque saben, por experiencia propia, que todo sirve a la experiencia del alma contra el ego, hasta el día en que el ego sale de la necesidad de la experiencia de conocer solo la conciencia supramental en ella. La crisis de la identidad espiritual se está convirtiendo cada vez más en la crisis de los tiempos modernos, porque el hombre ya no puede vivir solo de la tecnología y la ciencia. Necesita algo más cerca de él,
y la ciencia no puede dárselo, pero tampoco lo hace la antigua forma de religión ortodoxa. Luego se embarca en una miriada de aventuras espirituales o esotéricas. Espirituales como la firme intención de encontrar lo que está buscando o buscando lo que quiere encontrar y que no sabe con precisión. Entonces su experiencia lo lleva a los límites de todas las sectas, de todas las escuelas filosóficas o esotéricas, y ahora descubre, si es más inteligente que la media, que hay límites donde pensó que podría encontrar respuestas. Finalmente se encuentra solo y su crisis de identidad espiritual se hace cada vez más insoportable hasta el día en que descubre que todo es en la inteligencia, voluntad y amor, pero que aún no sabe lo suficiente sobre las leyes para descubrir el mecanismo oculto y velado a los ojos del hombre buscador. ¡Qué sorpresa! Cuando se dio cuenta de que lo que buscaba durante su crisis era solo un mecanismo del alma, en el que le servía para avanzar y despertar hacia sí mismo, es decir, hacia ella. Y cuando esta etapa ha comenzado, finalmente el ego, el hombre, se despiritualiza y comienza a comprender la naturaleza de la inteligencia supramental en quien despierta y le hace reconocer la ilusión de todos los hombres que buscan fuera de sí mismos con las mejores intenciones del mundo y que aún no se han dado cuenta de que todo este proceso es parte de la experiencia del alma que usa el ego para prepararlo para entrar en contacto vibratorio con él. El hombre ya no está en contacto con la realidad de su ser, y esta pérdida de contacto está tan extendida en el globo que esta tierra representa una nave llena de locos que no saben a dónde va la nave. Están dirigidos por fuerzas invisibles y nadie tiene idea del origen de estas fuerzas ni de sus intenciones. El hombre ha estado separado de lo invisible durante tantos siglos que ha perdido totalmente la noción de realidad. Y esta pérdida de conciencia es la razón detrás de la cual está el muro de su problema existencial, la identidad. Y sin embargo, la solución está tan cerca de él y al mismo tiempo tan lejos. Si tan solo pudiera escuchar lo que no quiere oír. La guerra de palabras y la batalla de ideas es todo lo que le queda. ¿Qué hombre puede ser autosuficiente si no se da cuenta de que una parte de sí mismo es grande, mientras que otra está limitada por sus sentidos, y que los dos pueden encontrarse? Si el hombre pudiera algún día darse cuenta de que nadie fuera de sí mismo puede por él, y que solo él puede por sí mismo, pero tiene miedo de vivir por sí mismo, porque teme lo que otros dirán de él. Pobre de este tal, pobre de él tal como es. Los hombres son seres que pierden constantemente la lucha contra la ilusión, porque ellos mismos la mantienen viva y poderosa. Todo el mundo tiene miedo de destruir lo que es dañino para ellos. Una verdadera pesadilla, y lo peor está por venir, porque el hombre del siglo XX verá a los seres descender a aquel que se mueve entre las estrellas y que una vez fueron dioses para él. El problema de la identidad personal continúa a escala global, puesto que este problema proviene de la falta de conexión entre las mentes inferiores y superiores. Su afecto se siente tanto a nivel global como personal, ya que solo la mente superior puede explicar al hombre los grandes misterios de su planeta y sus dioses antiguos.
Mientras estos dioses formen parte de la historia antigua, el hombre no es perturbado por ellos, pero cuando estos mismos seres regresan y se dan a conocer bajo una luz moderna, el choque a escala global se refleja y el hombre, que no ha descubierto su verdadera identidad, se encuentra atrapado entre su falsa identidad y lo que piensa y cree y el fenómeno cíclico. Si su mente está abierta a la experiencia y recibe de la inteligencia real en él la información necesaria sobre uno de los fenómenos más perturbadores para un planeta que no conoce y que no conoce el hombre, no vive una crisis de identidad planetaria porque ya ha resuelto la crisis de identidad personal en sí mismo. Dado que la humanidad avanza a pasos agigantados hacia un punto de inflexión en la historia y en la vida, la individualidad, es decir, la relación cada vez más sofisticada entre el hombre y el cosmos, debe establecerse porque es a partir de la individualidad real que se manifiesta la vibración encontrada en el hombre que ha descubierto su verdadera identidad. Y mientras no se estabilice esta identidad real, la individualidad no se realiza totalmente. Y no podemos decir que el hombre sea maduro, es decir, capaz de afrontar cualquier acontecimiento personal o global sin ser perturbado, porque ya lo sabe y sabe por qué. Cuando hablamos de crisis de identidad en general, lo hacemos de forma psicológica, en el sentido de que buscamos definir la relación entre el hombre y la sociedad. Pero la crisis de identidad va mucho más allá. Ya no es el hombre social el que se convierte en la vara de medir, la normalidad que debemos alcanzar. Por el contrario, la normalidad debe ser transpuesta, es decir, resituada hacia uno mismo. Cuando el hombre comienza a darse cuenta de que su verdadera identidad está por encima de la identidad normal del hombre normal, entre paréntesis, se da cuenta de dos cosas. Primero, que lo que preocupa al hombre normal ya no le preocupa, y que lo que perturba a un planeta subnormal, entre paréntesis, es normal. Entonces, el fenómeno de la entidad real, visto desde esta perspectiva, se hace cada vez más importante porque determina qué hombre puede superar las debilidades normales. Entonces el fenómeno de la identidad real, visto desde esta perspectiva, se hace cada vez más importante porque determina qué hombre puede superar las debilidades normales del hombre normal o inconsciente y además determina que el hombre que ya no es normal, es decir, en la medida del hombre inconsciente y relativamente equilibrado, puede soportar las presiones planetarias que corren el riesgo de perturbar a un ser normal y provocar el colapso de una cultura que da origen a tal hombre. Un hombre que ha descubierto su verdadera identidad es sin duda, sobre todo experiencias psicológicas que pueden perturbar a un hombre que es simplemente el producto de su cultura y que vive solo de los valores de su cultura, porque de hecho una cultura es una red muy delgada y frágil cuando los acontecimientos externos la perturban, es decir, la redefinen en relación con una realidad que no conoce o que ignora totalmente. Este es el peligro en el hombre del fenómeno de la identidad no resuelto. Porque si no descubre su verdadera identidad, será un esclavo emocional y mental de la psicología social, y sus reacciones naturales cuando los acontecimientos del fin del siglo interrumpen el curso normal de su evolución, es aquí donde el hombre debe estar libre de reacciones socioindividuales para poder vivir la experiencia de una manera que sea universalmente entendida. Solo la identidad real se corresponde con el hombre real y la inteligencia real. Solo la identidad real puede interpretar fácilmente
los acontecimientos cósmicos según una inteligencia desprendida de las emociones limitantes del hombre. El problema de la crisis de identidad en los seres humanos es mucho más un problema de vida que un simple problema psicológico. Las categorías psicológicas que el hombre busca comprender en la búsqueda de sí mismo ya no son adecuadas para aquellos que descubren su verdadera identidad, porque ya no tiene el mismo interés, porque la vida que tenía cuando luchaba consigo mismo. Su verdadera identidad que llena cada rincón de su ser se encuentra frente a uno mismo, frente a un sí mismo que está alojado en otra dimensión de su mente, dimensión o plano energético que no es asociable por imitación, porque es totalmente independiente de las categorías psicológicas que forman las estructuras emocionales y mentales del hombre inconsciente sin verdadera identidad. El fenómeno de la crisis de identidad es un sufrimiento para el hombre, porque nunca puede ser perfectamente feliz en sí mismo, consigo mismo, con lo que busca constantemente. Para él, ser feliz es una experiencia que quiere vivir permanentemente, pero no se da cuenta de que para ser lo que él llama feliz, hay que estar cómodo en la piel, es decir, hay que poder sentirse en perfecta armonía interior sin que el mundo exterior perturbe esa armonía. No se da cuenta de que la vida no se distingue de sí misma hasta que tiene el poder interior de atravesar el telón de fondo que le da su color. Un hombre que ha descubierto su verdadera identidad ya no vive la misma vida que antes. Los colores han cambiado. La vida ya no tiene el mismo atractivo. Es diferente en todos los niveles, porque se distingue de otras vidas anteriores por el hecho de que es el individuo real quien determina sus posibilidades, en lugar de que éstas le sean impuestas categóricamente por la cultura en la que está arraigado. Un hombre que ha descubierto su verdadera identidad ya no vive la misma vida que antes. Los colores han cambiado, la vida ya no tiene el mismo atractivo. Es diferente en todos los niveles porque se distingue de otras vidas anteriores, por el hecho de que el individuo real quien determina sus posibilidades, en lugar que éstas le sean impuestas categóricamente por la cultura en la que está arraigado. La vida del hombre que ha descubierto su identidad representa una continuidad que se pierde en el tiempo y ya no tiene límite, es decir, no tiene fin. Esta realización ya forma parte de la forma de vida y de la forma de creatividad en la vida, mientras el hombre sufra de identidad que no tenga contacto con la inteligencia real que hay en él. Solo puede mantenerse a sí mismo. Cuando está en la luz, ya no tiene que proveer para sus necesidades, porque ya conoce por vibración el camino de su vida. Y este conocimiento le permite generar la energía creativa necesaria para sus necesidades. La categoría psicológica de la supervivencia se está desvaneciendo y dando paso solo a una energía creativa que utiliza todos los recursos del hombre y los pone a su disposición para su bienestar. Para que el hombre supere su problema de identidad, debe haber un cambio de valores dentro de él, desde el plano psicológico al plano de la inteligencia pura, mientras que los valores psicológicos contribuyen a su crisis porque se limitan a sus sentidos, a su intelecto, que interpreta el material sensorial. Él necesita una regla de medición que no está sujeta a la aprobación de su intelecto. Es aquí donde por primera vez en él se levanta una especie de oposición a algo que le penetra y que no puede impedir en su movimiento. Cuando el movimiento ha comenzado,
es la luz de esta inteligencia, la que es independiente de su ego y sus sueños. Es aquí donde este desplazamiento de valores comienza a sentirse, lo que resulta en un sufrimiento interior suficiente para hacer que la inteligencia de la luz penetre de acuerdo a lo que debe ser experimentado por el hombre que despierta. El desplazamiento de los valores se hace solo gradualmente, para permitir que el ego mantenga un cierto equilibrio. Pero con el tiempo se forma un nuevo equilibrio, y el ego ya no es normal, socialmente hablando, es consciente, es decir, ve a través de la ilusión de la forma y la norma, y se individualiza más y más para elevar la vibración de sus cuerpos sutiles, niveles en lo que se basará su individualidad y su verdadera identidad. El desplazamiento de valores es en realidad un colapso de valores, pero lo llamamos desplazamiento, porque los cambios que tienen lugar corresponden a una fuerza vibratoria que transforma la forma de ver, de modo que la forma de pensar puede ajustarse a la inteligencia de un centro superior en el hombre. Mientras el ego no haya sido testigo de este colapso por vibración, continúa hablando de las categorías de pensamientos, de símbolos, que constituyen las paredes de su falsa identidad. Pero tan pronto como estos muros comienzan a debilitarse, el desplazamiento de valores corresponde a un cambio profundo que no puede ser racionalizado por el ego. Y al no poder ser racionalizado por él, es finalmente golpeado por la luz, es decir, está finalmente ligado a ella de manera permanente y creciente. Su vida entonces es transformada por el ciclo y pronto ya no la vive en límites, sino en potenciales. Su identidad se define cada vez más en relación con ella, más que en relación con sus deseos subjetivos, y comienza a darse cuenta de lo que significa ser el yo real y objetivo. Cuando se da cuenta del yo real y objetivo, ve muy bien que este yo es sí mismo, más bien algo más dentro de sí mismo, que no ve, pero que siente, que se siente presente, ahí en algún lugar dentro de él, algo inteligente, permanente y constantemente presente, algo que mira a través de sus ojos o interpreta el mundo tal como es, no como lo veía el ego. Ya no decimos que este hombre es mental, decimos que es supramental, es decir, que ya no necesita pensar para saber. El sufrimiento de la identidad está tan lejos de él, de su experiencia, que se sorprende cuando mira hacia atrás a su pasado y ve lo que es ahora y lo compara con lo que era.